Bueno, con respecto a anestesia local, todo comienza con esto. Lo que no saben lo que son las hojitas de atrás son hojas de coca y la historia de la anestesia local empieza con la coca y con la cocaína, porque en algún momento alguien descubrió que masticando hojas de coca se le iba el dolor de cabeza. Otra persona que si se le caían gotas o cocaína en la lengua o en los ojos se dan cuenta como que le daba cierta sensación como de que se le dormía y de esa manera descubren las propiedades anestésicas locales de la cocaína. Entonces el Hospital General de Viena, allí trabajaba alguien conocido que seguramente todos conocen, que fue Sigmund Freud, que fue un gran adicto a la cocaína y también hacía investigaciones médicas con respecto a la cocaína. Después convenció a este otro hombre, Karl Kohler, de hacer estudios sobre la cocaína. Entonces él empezó a usar gotitas de cocaína en animales, se los ponía en los ojos y eso generaba anestesia local de córnea para poder hacer operaciones. Primero probó con los animales, luego en sí mismo y después hizo su primera cirugía de glaucoma con anestesia local, con cocaína en el ojo. Y bueno, después lo describió acá en 1884. Con respecto a la anestesia local, algunos de los fármacos que se usan, los anestésicos locales, hay varios, son de varias familias. Los que más se pueden llegar a ver son la lidocaína, que esta es la lidocaína, probablemente ya la han escuchado nombrar. La bupivacaína y la ropivacaína son los fármacos que más se utilizan en Uruguay. ¿En qué se diferencian? Bueno, sobre todo la parte de la estructura y la composición química. Sobre todo se diferencia la prolongación de la duración de acción. La lidocaína es de una duración de acción más bien intermedia a corta o corta intermedia. La ropivacaína y la bupivacaína son de más larga duración. Bueno, ¿y qué hacen? Lo que hacen los anestésicos locales es bloquear la conducción nerviosa. Bueno, si se agrega lidocaína a un nervio, las dendritas que van a levantar, digamos, la sensibilidad, ya sea dolorosa, térmica o sensibilidad al tacto, desde la periferia la va a llevar hacia el cuerpo neuronal y eso después la va a llevar hacia el sistema nervioso central. Para que los anestesistas puedan percibirlo después. Y bueno, y tal, si se le pone un anestésico local a ese nervio, lo que pasa es que la conducción nerviosa se va a bloquear. El anestésico local lo que va a hacer, bueno, es bloquear todos los canales de sodio y que el potencial de acción no se pueda dar. Entonces, al no poder darse, no se va a propagar el impulso. Eso es como que si le cortan a un cable, entonces la sensibilidad ya no va al sistema nervioso, el paciente ya no la va a poder percibir. Por ejemplo, en la mano, tengo un pinchazo, eso va a viajar a través de los nervios a la médula espinal y después de la médula espinal al encéfalo y ahí recién voy a percatarme de que duele. Si yo bloqueo este nivel con anestésico local, corto el impulso ahí y bueno, y el impulso ni siquiera sube y el paciente tampoco lo percibe. Bueno, acá ven un poco lo que sería el uso de anestésicos locales para anestesia local, que generalmente se usan en los tejidos subcutáneos. Simplemente esto es para que vean que la lidocaína está por ahí moderada duración o duración intermedia, y los de larga duración son la bupivacaína y la ropivacaína, como habíamos mencionado antes, que son los que más se utilizan también acá en Uruguay. Hay que tener en cuenta que el anestésico local no inicia su acción inmediatamente, demora más o menos unos 5 minutos. O sea que una correcta técnica sería infiltrarlo y esperarlo por lo menos 2 o 3 minutos, probar el sitio pinchando despacito y para ver si tiene efecto y bueno, después sí comenzar la operación con anestesia local. La lidocaína en general en subcutáneo puede llegar a durar entre 30 y 60 minutos, la bupivacaína y la ropivacaína entre 120 y 240 minutos, o sea, más o menos entre unas 2 y 4 horas. Bueno, las complicaciones de anestesia local pueden llegar a ser muchas, pero simplemente para que sepan, les remarco dos o tres cositas. Una es usarla mal, obviamente, como lo que decía que tiene que infiltrar anestesia local y esperar minutos, 2 o 3 minutos, para que inicie el efecto y recién ahí empezar con la cirugía.
si no el paciente en ese caso le va a doler y no es que no funcione el anestésico local, sino que no esperamos el tiempo que necesita. Bueno, en general pueden doler cuando los inyectan o por el pH que tiene el anestésico local, que arde mucho la inyección, pero enseguida se pasa eso, porque enseguida se va a dormir. Otra de las complicaciones que son muy poco frecuentes, pero que pueden llegar a ser graves, es la intoxicación sistémica por anestésicos locales. El anestésico local tiene que quedar en el subcutáneo, no puede ir dentro de los vasos sanguíneos y por eso van a ver que cuando alguien inyecta anestésicos locales va a aspirar antes, va a poner la jeringa, va a aspirar y lo que se busca cuando se aspira es que no venga sangre, porque si viene sangre quiere decir que estoy dentro de un vaso sanguíneo. Y si yo inyecto dentro de una vena, corro riesgo de que el paciente se intoxique con ese anestésico local. Bueno, para terminar voy a hablar un poco sobre la anestesia regional, explicar lo que es y más o menos para qué se utiliza. La anestesia regional comienza a finales de 1800 o principios de 1900 y bueno, es una especialidad que es bastante joven, de hecho, seguro comparado con la historia de la cirugía que tiene cientos, miles de años, la anestesia creo que tiene entre 100 o 200 años, que es más bien joven en la historia. La historia de estos dos hombres es la siguiente. El que está a la izquierda se llama Victor Pauchet y el que está a la derecha se llama Gaston Labat. Bueno, el que está a la izquierda fue mentor de Labat, fue profesor e incluso hicieron un libro en 1918. Resulta que Gaston Labat se fue para la clínica de Mayo en Estados Unidos, empezó a trabajar y bueno, también hizo un libro que es igual al que había hecho con su profesor y bueno, y ganó fama y popularidad a expensas de su profesor, que era el que en verdad sabía. ¿Qué hacemos cuando hacemos anestesia regional? Hacemos algo parecido a la anestesia local, que es inyectar anestésicos locales, pero en vez de sobre la piel del tejido subcutáneo vamos a dormir un nervio o a un grupo de nervios o directamente vamos sobre la espinal y dormimos todos los nervios. Y bueno, y como en una progresión de más afuera o desde más periféricos a más central, sería infiltración subcutánea, que es anestesia local, bloqueo de nervios, bloqueo de región, bloqueo del plexo nervioso, que es un grupo de nervios, y después del bloqueo neuroaxial, que es el bloqueo subaracnoideo o anestesia raquídea, y anestesia epidural o epidural, que explicaré luego. ¿Qué hacen los anestesistas para estas infiltraciones, estas anestesias? Bueno, como puede pasar que se intoxique por anestésicos locales, que eso puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, siempre tenemos que tener un equipo de resucitación en cualquier lado que se utilicen anestésicos locales. Fármacos para pseudoanalgesia, porque por lo general estos procedimientos se acompañan por sedación o por una ansiólisis para que el paciente pase confortable. Bueno, los anestésicos locales y algunos otros fármacos que se usan como coayudante. Material para trabajar estéril, las agujas y muchas veces se utiliza un equipo de ultrasonido. Lo hacen los anestesistas, van viendo la aguja por un lado y también las estructuras anatómicas a través de un ecógrafo. No pinchan a ciegas, es importante saberlo. Bueno, a esto siempre lo van a hacer mirando un ultrasonido. Y una cosa que se llama neuroestimulador, que lo ven por ahí abajo, que lo que hace es dar una corriente eléctrica suave y bueno, y genera que el nervio responda y bueno, hace un movimiento adecuado para que los anestesistas puedan bloquear después y que la mano no tenga sensibilidad y no se pueda mover durante la operación. Para los bloqueos neuroaxiales, como la anestesia raquídea o anestesia epidural, van a utilizar las agujitas que ven en la imagen, la finita, la que está más a la izquierda. Esa agujita es la que usan para anestesia raquídea. Bueno, da un efecto secundario que es la cefalea postpunción dural. La otra que está al lado, que está centimetrada, es la que se usa para la epidural. La analgesia epidural es la que se usa normalmente con las embarazadas, pero esa técnica epidural la que se usan
para muchas cosas aparte de la analgesia para embarazada. Se usa en analgesia para cirugías muy grandes, que son muy dolorosas, y bueno, y para otras circunstancias también. Se usan catéteres, que son los que están arriba en la imagen, y algunos fármacos que para esto los que se usan normalmente son los anestésicos locales, la bupivacaína en general. También se puede usar la lidocaína y también los opioides, como por ejemplo el fentanil o la morfina. También se utilizan en la raquidia o la epidural. Esto simplemente es para que entiendan la diferencia entre la raquidia o subaracnoideo y epidural. Bueno, como saben, la médula espinal va dentro del canal raquídeo y está envuelta en ciertas capas que son la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Por afuera de la dura madre, el espacio que queda por afuera de ella, pero por dentro del canal raquídeo, se llama el espacio epidural. Ahí es donde se hacen los bloqueos epidurales. Se acercan por la espalda del paciente al canal raquídeo, pero no se pincha la dura madre. Eso se llama epidural. Cuando pinchan la capa más externa de la médula espinal, que se llama dura madre, y se entran dentro del espacio que se llama subaracnoideo, eso es anestesia subaracnoidea o anestesia raquídea también. Bueno, esa es la principal diferencia en pinchar o no la dura madre. Bueno, la dura madre es una capa bien gruesa que es casi impermeable, entonces las dosis de anestésicos que se usan cuando no pinchan la dura madre es muy alta. Eso es porque, bueno, eso tiene que atravesar toda esa capa gruesa que es casi impermeable y cuando los anestesistas pinchan la dura madre y están adentro de ese espacio, usan dosis mucho más chicas porque ya los fármacos no tienen que atravesar ninguna capa tan gruesa. Cuando los anestesistas entran y pinchan la dura madre, dentro de esa dura madre que está el líquido cefalorraquídeo, que es lo que se envuelve todo el sistema nervioso central, la médula espinal y el encéfalo, cuando el anestesista pincha, espera que salga líquido cefalorraquídeo, que es un líquido bien claro, transparente, que viene cuando se pincha ahí. Eso asegura que están en el lugar correcto y ahí sí se va a echar la medicación y bueno, eso va a generar la anestesia. Bueno, ahora imagínense que este fuera el paciente. Siempre se le pide al paciente que se ponga un poco encorvado, como en posición fetal, para que el espacio entre las vértebras se abran un poquito. Cuando nos permite el paso de la aguja y lo que hacen es pinchar ahí y esperan que venga el líquido cefalorraquídeo y después se inyectan los anestésicos locales y los opioides como el fentanil, por ejemplo, para generar la anestesia. ¿Para qué se usa anestesia raquídea? Bueno, para cualquier cirugía que vaya más o menos desde el ombligo hacia abajo, el paciente puede estar despierto y va a tener insensibilidad total de la parte inferior del cuerpo. Y sí, muchas veces hay cierta parte de la sensibilidad que nosotros no se puede bloquear, que es la sensibilidad táctil profunda. Muchas veces el paciente siente alguna atracción o siente que lo están tocando, pero lo que no siente es el dolor, ni sensibilidad a la temperatura y ninguna molestia, claro. Entonces, ¿en quién y por qué hacemos anestesia raquídea? Lo hacemos solo y si el paciente se beneficia de eso. Y en general los pacientes que se benefician con la anestesia raquídea son aquellos a los que no conviene dormirlos o entubarlos, porque tienen alguna enfermedad grave, respiratoria en general, que hacen, por ejemplo, si los anestesistas intuban a ese paciente, se puede complicar su patología pulmonar y bueno, entonces en muchos casos los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asmáticos que estén descompensados, bueno, se prefiere hacer una anestesia raquídea si se puede para no tener que intubarlos. Bueno, en esta imagen se pueden apreciar las contraindicaciones. Bueno, ¿y qué pasa cuando no podemos hacer anestesia raquídea? Bueno, si el paciente no quiere, si tiene miedo y por más que le expliquemos, el paciente no quiere y no quiere, eso significa que no se puede hacer.
Bueno, después muchas condiciones que van a ser si el paciente toma anticoagulantes o tiene algún problema de la coagulación, tampoco lo pueden hacer porque hay riesgo de hematoma y eso es algo muy grave. O si el paciente tiene algún problema neurológico, que eso depende y hay que verlo en cada caso, o si está inestable hemodinámicamente, o si tiene alguna alérgica a los fármacos que se usan normalmente. Bueno, algunas complicaciones y efectos secundarios son la hipotensión, la cefalea, la retención urinaria, como ven en la imagen. Por ejemplo, un efecto muy grave de la anestesia raquídea que pueden haber escuchado alguna vez son las lesiones nerviosas. La infección en el sitio de la punción o el hematoma son cosas muy graves porque parece que la médula está dentro de las vértebras y si llega a haber un hematoma ahí, se va a comprimir la médula porque no tiene lugar por donde salir, porque va a estar apretado en ese espacio y si pasa eso es muy grave, pero no pasa nunca y los anestesistas siempre trabajan para evitar que eso suceda.